El día de hoy hablaremos de trauma craneoencefálico en 10 minutos, una guía eficiente y sencilla. El trauma craneoencefálico es definido como un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico o funcional del contenido craneal y o sus envolturas a causa del choque con la pared ósea. Esto condiciona la aparición de algunas manifestaciones clínicas como la confusión o desorientación, la pérdida de la conciencia, la amnesia postraumática y otras anomalías neurológicas. Generalmente, la afectación de un trauma craneoencefálico depende de su gravedad inicial y localización, así como de las complicaciones que puedan surgir. En términos generales, las secuelas de un trauma craneoencefálico pueden afectar en mayor o menor grado a nivel físico, cognitivo, conductual, comunicativo y afectación de esfínteres. La clasificación del trauma craneoencefálico se va a medir según la escala de coma de Glasgow. Esta evalúa 3 tipos de respuesta de forma independiente: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Se considera que un paciente está en coma cuando la puntuación resultante de la suma de las distintas respuestas es inferior a 9. Hay dificultades al tomar esta escala como guía. Puede ser entre estas dificultades que se presente edema de párpados, afasia, intubación, sedación, etc. El trauma craneoencefálico leve presenta pérdida de conciencia, amnesia, cefalia holocraneal, vómitos incoercibles, agitación o alteración del estado mental. Estos deben permanecer bajo observación las 24 horas siguientes al golpe. Los traumas craneoencefálicos moderados requieren la realización de un TAC y la observación hospitalaria a pesar de que el TAC presente normalidad. En los traumas craneoencefálicos graves es importante descartar previamente casos en los que existan factores que causen deterioro del nivel de conciencia, como el alcohol, las drogas, shock, hipoxia severa o que haya permanecido con ese nivel de conciencia al menos durante 6 horas. Se consideran traumas craneoencefálicos potencialmente graves todo impacto craneal aparentemente leve con probabilidad de deteriorarse neurológicamente en las primeras 48 horas postraumatismo. Según la Organización Mundial de la Salud, los traumatismos craneoencefálicos ocasionan más de 5 millones de muertes al año y es una condición que se presenta con mayor incidencia en países en desarrollo. Esta cifra de muertes por año se aproximan a las ocasionadas por VIH, malaria y tuberculosis combinadas. De igual modo, más del 90% de las muertes por traumatismo son producidas en países con ingresos bajos y medios, en donde los programas de prevención son menores y los sistemas de salud están menos preparados para enfrentar este reto. ¿Por qué? Porque los cuidados y la rehabilitación postraumáticas no están tan desarrolladas. Según estadísticas colombianas, se menciona que se puede producir un traumatismo craneoencefálico a causa de accidentes de tránsito, accidentes laborales, por armas contundentes como lo es el machete, armas cortopunzantes como el cuchillo, y por armas de fuego. Además, según datos del año de 1994, en Colombia fallecieron 40.046 personas a causa de un trauma. Los homicidios representaron el 69,8%, los accidentes de tránsito el 15,9%, otros accidentes el 7,6%, suicidios el 3,4% y otros el 3,3%. Entre estos fallecimientos, una mujer por cada 13 hombres, y el 67,7% corresponde a personas entre 15 y 34 años de edad. De acuerdo a los datos, indican que la etiología de los traumatismos craneoencefálicos varía con la edad. En general, los accidentes de tráfico o en medios de transporte y las caídas representan la causa más frecuente de los traumatismos. Por otro lado, los malos tratos infantiles, los accidentes deportivos y las caídas constituyen la causa más frecuente de traumatismos en la población infantil, mientras que las caídas lo son en la población geriátrica. Las consecuencias neuropsicológicas en traumatismos craneoencefálicos se dividen en efectos focales y difusos. Los efectos focales son una consecuencia de la presencia de contusiones y laceraciones debidas al efecto de impacto inmediato.
a hemorragias intraparenquimatosas extensas o a infartos en zona limítrofe. Dependiendo de la etiología del TCE, se dan de forma más frecuente en una u otra localización. Las contusiones más frecuentes se observan en ambos polos frontales y temporales. La focalidad neuropsicológica más frecuente en estos casos consiste en cambios conductuales y de personalidad. Los efectos difusos se presentan como lesiones axonales, por lo general hay muerte neuronal. Todo ello conduce a la atrofia cerebral atribuible a rupturas de pequeños vasos. Neuropsicológicamente se producen alteraciones de la atención, la velocidad y la motivación, encontrándose los déficits de atención y concentración entre los síntomas más comunes tras el TCE grave, aunque también están presentes en los TCE leves. Los pacientes se quejan de distractibilidad y de dificultades para atender a más de un elemento a la vez, además de trastornos de la atención, atención selectiva o focalizada, atención dividida y atención sostenida. Para un diagnóstico neuropsicológico de la afasia es necesaria la distinción relacionada con su carácter periférico o central. Su carácter periférico tiene que ver con los daños en las vías que conducen la información y el central con los daños directos en el sistema de procesamiento del lenguaje. Este último está subdividido en primarias, que son las alteraciones del lenguaje que implican un daño en algún componente del sistema de procesamiento del mismo, y secundarias, que son las alteraciones de la comunicación que tienen lugar como consecuencia del daño en subsistemas perceptivos, prácticos, del pensamiento, memoria verbal o de control atencional. Estas distinciones son importantes para el trabajo con los pacientes afásicos. En cuanto al lenguaje y la comunicación, no es frecuente que se produzcan alteraciones significativas, a menos de que la lesión ocurra en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, se pueden evidenciar problemas en el lenguaje oral y escrito, la repetición de oraciones y la fluencia verbal. La anomia es probablemente el déficit lingüístico más común, seguido por anosognosia. A nivel general, los pacientes con antecedente de trauma craneoencefálico tienen un desempeño inferior en tareas de evocación, tanto de material verbal como visual, y alteraciones en denominación, comprensión y lectura. Es importante resaltar que la afasia tras un trauma craneoencefálico en adultos es baja y tiene un buen pronóstico. Las características específicas para cada tipo de trauma pueden variar por factores como la etiología, la localización de la lesión, el tiempo de evolución, la gravedad, la extensión de las zonas afectadas, las consecuencias fisiopatológicas y otros factores relacionados con el propio individuo. Los traumas craneoencefálicos no solo causan problemas y alteraciones en el lenguaje, sino además causan diferentes inconvenientes en otras funciones cognitivas como las funciones ejecutivas del cerebro. Las alteraciones causadas por el trauma craneoencefálico son a nivel físico, social, emocional y comportamental. El déficit cognitivo es una de las principales secuelas posteriores al trauma craneoencefálico, y en la mayoría son considerados incapacitantes para la persona. Se ha encontrado que los pacientes que han tenido traumas craneoencefálicos pueden tener dificultades en la resolución de problemas y en los casos severos presentan alteraciones en la evocación de la memoria, el aprendizaje y la atención, causando enlentecimiento severo. Sin embargo, la severidad de la lesión no siempre determina las características neuropsicológicas del cuadro. Los déficits cognitivos pueden evidenciarse en la disminución del nivel de alerta, disminución de la velocidad de procesamiento de la información y el aprendizaje, siendo las alteraciones en la memoria, en las funciones ejecutivas y en los problemas atencionales de las más frecuentes y discapacitantes. También se ha visto que después de varios meses de tratamiento, los pacientes con traumas craneoencefálicos severos tienen puntuaciones más bajas en atención y en algunos aspectos de las funciones ejecutivas en comparación a sujetos típicos. Por otro lado, la inteligencia general y la percepción se encuentran menos afectadas.